Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Una hermosa mañana, sin duda. Y lo más importante no es tanto la celebración en sí misma, sino que la palabra de Dios siempre nos guía. Su Espíritu siempre mora en nosotros. Y por eso hay gozo permanente. Vamos a ir a la palabra, al libro de Isaías, capítulo 57. Isaías capítulo 57, y vamos a leer los versos del 15 al 21. Dice así la palabra del Señor en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, y escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra. Oh Señor, gracias que con esta palabra tenemos gran claridad en nuestra mente acerca de tu voluntad sobre los que se arrepienten y tu voluntad sobre los que no, sobre el piadoso y sobre el impío. Ayúdanos a que nosotros también podamos disfrutar de esa diferencia, estando del lado de los arrepentidos y de los que deseamos seguir tu santidad, cumplir tu voluntad. Gracias por este momento hermoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos traído todos estos últimos domingos el tema general acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Esta mañana, como cierre de esta serie, vamos a estar hablando unos minutos sobre separados del mundo, sirviendo al Señor que nos redimió. Hermanos, tenemos que aprender a vivir separados del mundo. Siempre aclaramos que el mundo no es separados del mundo planeta, separados de la gente, pues hay que ganar para Cristo a la gente. No podemos separarnos de la gente. Separarnos del mundo es separarnos de la pecaminosidad del mundo, de la mundanalidad, de la forma vana de vivir del mundo, y sirviendo al Señor que nos redimió. Es decir, no servimos a cualquier Señor, sino al Señor que nos redimió. Por tanto, le pertenecemos porque nos ha comprado. Amén. Bien. Hermanos, hermanas, en este pasaje de Isaías y en esta ocasión especial de nuestra iglesia, tenemos que observar que en algún momento el Señor, ya lo leímos, dice: ya me cansé de estar enojado, porque me enojo con el que está en pecado. Así que vamos a marcar una diferencia. En vez de estar enojado, le voy a dar oportunidad al que se arrepiente. Pero al que no se arrepiente, ese está perdido. Mire bien que dice: este que no se arrepiente no puede estar quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo, quiere decir podredumbre. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Para los impíos son para los no arrepentidos, los no salvos, los no creyentes. Para esos ya no hay paz. Para los que se arrepienten, para los piadosos, para los que entienden que Dios es santo, para ellos hay redención. La santidad de Dios, hermanos y hermanas, demanda que nos separemos del pecado. Ahora estamos hablando de los
de la iglesia, de los salvos. Quiero recordar que cuando hablamos de los salvos y la iglesia, estamos hablando de que la iglesia está conformada por salvos. La iglesia, hay que decirlo siempre, la iglesia no está formada por el que viene o el que va a una iglesia, otra iglesia, cualquier otra iglesia. Hay muchas iglesias, pero estamos hablando de la nuestra esta mañana. Igual el que va a una iglesia o el que viene a esta iglesia. No todo el que viene es iglesia, hay que decirlo, lo dice la palabra. Esto no, nosotros aquí no determinamos quién es iglesia o quién no es. Lo determina su comunión personal con Dios. Usted es salvo en Cristo, amén. Usted es de la iglesia. ¿Quién lo determinó? Cristo, porque Él conoce a los suyos. Usted viene a la iglesia, bueno, que venga o que llegue a otra no le hace salvo, por tanto no le hacen parte de la iglesia. A lo mejor hasta nos equivocamos, porque entre nosotros pues suele ocurrir que en la lista de membresía de la iglesia hay muchos que no son, porque nosotros no lo sabemos todo como el Señor sí lo sabe. Pero aquí no estamos hablando quién es miembro en la lista nominalmente, de modo formal. No, estamos hablando de quién es salvo en Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Y los salvos en Cristo viven separados. Y por eso vamos a hablar de la separación del creyente. ¿Qué significa separación del creyente? La separación del creyente significa que cada creyente, cada hermano, cada hermana que tiene a Cristo en su vida, cada creyente es separado de todas las prácticas pecaminosas que caracterizaban su vida sin Cristo. Toda práctica pecaminosa. No solo algunas sí, algunas otras no. No, toda práctica pecaminosa. Ahora, ¿quiere decir que no pecamos? Oh, sí pecamos, sí, cómo no. Mientras estemos en este mundo y mientras estemos en este cuerpo carnal, lamentablemente pecamos. Pero por eso es que tenemos que entender que nuestra vida con Cristo consiste en una constante batalla, siempre hay batalla espiritual, para vencer desde nuestra naturaleza espiritual, la naturaleza que nos ha dado el Señor Jesucristo, ahora que Él es nuestro Salvador, batallar y vencer la carnalidad. Por eso somos cristianos en constante estado de arrepentimiento. No lo olvide, todos los días arrepintiéndonos. Espero que usted no se arrepienta solo los sábados por todos los pecados de sábado a domingo, a lunes. No, nosotros no podemos arrepentirnos una vez a la semana, todos los días, santos en constante estado de arrepentimiento. También significa nuestra separación del pecado, la cual tiene su base en la santidad de Dios. La Biblia nos llama a ser santos no por nosotros mismos. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, porque vivimos en un ambiente de pecado. El mundo es un mundo de pecado. Nacimos en este mundo de pecado y nacimos con naturaleza pecaminosa. Por tanto, por nosotros mismos no podemos vivir en la santidad que Dios demanda de nosotros. Dios dice que Él es santo y por eso nosotros tenemos que ser santos, no como Él es. Vamos a desarrollar esto un poco después. Dios es santo y demanda que todos sus hijos seamos santos, apartados de todo pecado para toda buena obra. Nos dice el qué y el cómo y el para qué. ¿Qué demanda de nosotros? Que seamos santos. ¿Cómo? Siguiéndole a Él, sirviéndole. ¿Para qué? Para que estemos habilitados de hacer toda buena obra. No solo somos santos para nosotros mismos, entre nosotros los santos de la iglesia, los salvos. Ahora hay que aclarar algo, ¿no? Cuando digo los santos, seguramente que cuando se lo decimos a algún vecino que no entiende estas cosas va a decir, qué orgullosos, creen que son santos. Porque, hermanos, ¿cuál es la idea de santidad en la mente de la gente que no conoce a Cristo? Que santo es aquella persona que no peca. Ahora, ese no es el concepto de santidad en la Biblia.
nosotros en realidad somos santos, pero no como Dios. Solo Él es santo de modo absoluto. Pero dado que Él es santo, absolutamente santo, desde la eternidad hasta la eternidad, ninguno de nosotros aplica para ser como Él es. Pero somos santos en el sentido de santificados a los ojos de Dios en Cristo, por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo por nosotros, que murió por nosotros para pagar el precio de nuestro pecado y ser lavados y ser salvados. En Cristo somos santificados a los ojos de Dios. Y así santificados es que tenemos que mantener nuestra vida en crecimiento y en cada vez más cercana comunión con Dios. La Biblia, hermanos y hermanas, nos enseña que Dios es absolutamente santo. ¿Sabe que la palabra absoluto tiene un significado muy especial? Absoluto es total, de toda totalidad, que no le falta nada, es absoluto, que nada está sobre él. Sin santidad, Dios no sería Dios. Dios nunca ha pecado. Usted puede imaginarse eso. Yo creo que para nosotros, bueno, saber y decir que Dios nunca ha pecado, lo decimos con toda facilidad. Pero más que decirlo, si usted trata de entenderlo, cuesta entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque es muy difícil entender que nosotros le digamos, ¿sabe? Yo conozco a Pablito, a Luisita, a Chepita, nunca han pecado. ¿Usted va a creer eso? Una persona que nunca haya pecado. ¿Y cuántos años tiene? Ya tiene más de 40. ¿Cómo? Ha pasado más de 40 años de su vida sin pecar, ¿verdad que no existe una? No hay. No hay justo ni aun uno. Amén, hermanos. Imposible que haya una persona que no haya pecado. Y entonces, como usted dice, ¿cómo es posible que no haya una sola persona que pase un día sin pecar? ¿Alguien aquí puede darnos la receta, pastor? Yo sí, mire, he pasado un día y una noche sin pecado. ¿Ah? Ha pasado un día en que yo no he dicho ni una sola mentira. Ah, qué interesante. Ha pasado un día en que nunca, en ninguna hora, en ningún momento de ese día he tomado algo que no es mío. Ah, qué interesante. Mire, puede ser que no mintió, que no robó ese día, pero puede ser que alguien no haya pasado por un poquito en su mente alguna cuestión así como, ya llegó ese que no quería verlo. Mira, aquí hay unos cuantos que no me caen bien. Ya pecamos, hermanos. Así tan fácil es pecar. Y pensar que Dios dice, la Biblia enseña que Él es tan santo que no pasa ningún pensamiento hiriente en su mente frente a otro, contra otro. Que Dios no peca. Es imposible para nosotros entender esto. Dios es absolutamente santo. Sin santidad no sería Dios. Alguien dice, bueno, dice la Biblia que Dios en algún momento sintió odio contra alguien. Ya no es Dios. Ese ya no es Dios. Porque Dios no peca, ni de acción ni de pensamiento. Miren lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Alto es lo más alto. Nadie está más alto que Él. Y sublime es lo más puro. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es santo, hermanos. Así, con la máxima expresión de pureza que nuestra mente pudiera imaginar. Más allá de todo eso, Él es santo. Es eterno. Está sobre todo lo creado, porque Él es el creador. No hay una sola cosa que exista en este mundo que no lo haya creado Dios. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Qué cosa tan horrible la bomba atómica. ¿Dios la creó? Bueno, el hombre se encargó de unir los elementos
químicos para hacer esa cosa que destruye. Dios no hizo eso. Dios hizo los elementos con que el hombre hace lo que hace. Dios no hizo la flecha para matar, tampoco el machete. Todas esas cosas son hechos de elementos de la tierra, como el hierro y como el bronce y no sé qué, y todas las otras cosas que se usan para que el hombre use para bien o para mal. Dios no construyó ni creó ninguna bomba para matar, ninguna arma para asesinar. Dios creó los elementos que el hombre tomó para hacer instrumentos para la muerte. Pero Dios es el creador de lo que da origen a esas cosas, no con la intención de destruir ni de matar. Son cosas diferentes. Así que Él es el eterno, Él es el creador, Él es santo. Desde su eternidad no ha practicado la maldad. También significa que su dedicación es solo hacia el bien. La santidad implica no solo que no peca, sino que todo lo que hace y piensa es solo orientado hacia el bien. Ay, qué bonito sería que nosotros tengamos esa habilidad, esa capacidad. Todo lo que usted hace solo para hacer el bien, no para destruir. Muy importante que pensemos en esas cosas, porque lo que primero queremos dejar claro en esta mañana es cómo es Dios desde su santidad y por qué demanda una iglesia santa. No podemos nosotros desprender la idea de que Dios es santo y la iglesia es otra cosa. Estamos hablando de la santidad de Dios porque la iglesia está llamada por Dios a ser como su santo Dios es, santo. La santidad de Dios, hermanos y hermanas, es reconocida en el cielo por los ángeles y es reconocida en la tierra por todos los pueblos. Más allá de los cielos, bueno, los cielos son infinitos, en toda la infinitud del cielo, todo lo creado desde el cielo adora a Dios. Y todo lo creado en la tierra tiene también que adorar a Dios. En el Salmo 99, los versos 1 al 3, dice la Escritura: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, una de las clases de ángeles. Él está sentado sobre ángeles. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande. Sión es una palabra dedicada a Israel o a Jerusalén algunas veces, de modo particular. Jehová en su pueblo es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Amén, hermanos. Observe bien que aquí está hablando de que todo lo creado debe alabar a Dios. ¿Por qué? Bueno, Él es grande, pero no dice aquí que porque Él es grande. Bueno, Él es poderoso, pero no dice aquí que porque es poderoso. Bueno, Él domina sobre todo, pero no dice aquí que es porque domina. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, porque Él es bueno, pero no dice aquí porque Él es bueno. Destaca que es porque Él es santo. Lo más grande de Dios es que Él es santo. Porque hablamos de cosas grandes. Hay muchas cosas grandes en este mundo. Hay naciones más grandes que otras. Hay personas en cuanto a lo económico más grandes que otras. Hay personas en cuanto a autoridad más grandes que otras. Hay grandezas y hay grandezas. Pero solo Dios es el más grande. Y solo Dios es el absolutamente santo. Y frente a este Dios santo, tanto los ángeles en el ambiente de vida más allá de nosotros y en la tierra, todos tenemos que reconocer que Dios es únicamente santo. La tierra se conmueve por su santidad. Y Dios está absolutamente separado de todo lo que es moralmente impuro. No, Dios se aparta de lo impuro. Dios se aparta de todo aquello que está sucio, que se contamina de la maldad,
que piensa lo malo, que hace lo malo. Dios no puede estar cerca de lo impuro. En el Salmo 24, los versos 3 y 4 dice la Escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová?, se pregunta el salmista. ¿Quién estará allí en el lugar de adoración? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora, tenemos que entender que las figuras que aparecen aquí en este verso 3 del Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Está refiriéndose a la figura del tabernáculo antiguo. Cuando el salmista David escribió este salmo, todavía no existía el templo de Jerusalén, porque eso fue construido tiempo después por su hijo Salomón. Pero cuando dice el monte santo, es que siempre el tabernáculo de adoración, el tabernáculo es lo que existió antes del templo de Jerusalén, siempre lo ubicaban en un monte alto, para que sea visible de todas partes y la gente acudiera allí a la adoración. El monte, por eso siempre está diciendo aquí: ¿quién subirá al monte? Al monte de Jehová, donde está el lugar de adoración. ¿Y quién estará en su lugar santo? Se refiere a ese lugar especial que siempre hubo por mandato de Dios desde los libros del Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a Moisés en medio del desierto a establecer este lugar de adoración, el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo, además del altar de sacrificio de los animales, que después todo eso pasó a ser parte del templo en Jerusalén. Por eso es que está hablando aquí de estas dos cosas importantes: el monte, donde siempre ubicaban al tabernáculo, y el lugar santo, donde moraba Dios de modo personal en ese lugar santísimo. Entonces lo que está diciendo es: ¿quién es capaz de presentarse en ese lugar santo? Ninguno otro, solo el que está limpio de manos y puro de corazón. Ahora, nosotros tenemos este templo hermoso por la bendición de Dios, y aquí ya no tenemos necesidad de tener un lugar santísimo, un altar para sacrificar animalitos. Gracias a Dios que ya, ¿por qué no tenemos eso? Ahora nuestro templo es sencillamente una gran sala de reunión, donde todos los lugares son iguales, no importa si está aquí, allá, todos los lugares son iguales, porque no tiene ninguna semejanza con el templo de Jerusalén. ¿Y sabe por qué no hay esas divisiones ni separaciones de un altar para sacrificar animalitos, y hay fuego para quemar la carne del animalito, y hay un lugar santo donde nadie podía penetrar porque ahí estaba la viva presencia de Dios? ¿Por qué no tenemos? Porque todo eso se ha resumido en la persona de Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, es que la cruz se convirtió en ese momento en el altar del sacrificio del animalito, porque Cristo es el cordero que llegó al sacrificio, al matadero, como lo dice el mismo libro de Isaías, al matadero por nosotros, que es la cruz. Y allí el Señor, al entregar su cuerpo, su vida por nosotros, cambió por completo la figura del templo. Entonces ya no tenemos que subir a un monte alto, ni buscar un lugar exclusivo llamado lugar santísimo, porque la santidad de Dios sabe a dónde mora ahora: en el corazón de cada creyente. El Espíritu de Dios mora en cada creyente, no en todo el que va a una iglesia. A la iglesia puede ir todos los días cualquiera persona, pero la iglesia está conformada por gente salva, redimida por la sangre de Cristo, lavada en sus pecados por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo en todas partes. Cada creyente, hermano, hermana, ha sido santificado por Dios en Cristo. Cada creyente, cada persona que ha dado lugar a Cristo en su vida, en su corazón, que ya no vive para sí, que vive para Dios. Eso significa, así inició su relación con Dios, dejando que Cristo santifique su vida. Hemos sido santificados por Dios en Cristo. En Cristo quiere decir no por nosotros.
Nuestra santidad delante de Dios, queremos insistir que no depende de nosotros mismos, sino de nuestro vínculo con Cristo, quien murió por nosotros y ahora ha dejado que su Espíritu Santo more en nosotros. La santidad del creyente no es parte de la naturaleza con la cual nació. En todos estos días de esta serie de mensajes, de temas, hemos estado insistiendo en esto, hermanos y hermanas. La naturaleza con la cual nacemos es pecaminosa. La santidad nuestra no es parte de nuestra naturaleza con la cual nacemos, porque nacemos con naturaleza pecaminosa. La Biblia nos enseña que todos nacemos contaminados por el pecado, de modo que nacemos con la marca del pecado, es decir, que de modo natural siempre tenemos la tendencia de practicar el mal. Y oiga, esta palabra es contundente, siempre, no de vez en cuando. ¿Qué nos cuesta desarraigarnos cuando hay alguna diferencia entre nosotros, algún odio? Oiga, ¿qué cuesta? Tenemos que orar por eso. Señor, es que cada vez que le veo me acuerdo de lo que me hizo. ¿Qué cuesta, hermanos? Hay que orar, Señor, ¿por qué no traes paz a mi corazón? Y que yo pueda perdonar a mi hermano, a mi hermana, o que me pueda perdonar él a mí, porque esa parte es más difícil todavía. Si me cuesta perdonar al que me hizo algo malo, ay, hermanos, ¿qué más me cuesta pedir perdón yo? ¿Comprende? Y esta es la manera natural con que nacemos. Tendemos siempre a lo malo, a la malicia, al prejuicio. Muchas veces he dicho esto, hermanos, porque he visto en varias ocasiones esto. Siempre recuerdo dos hermanitas en la iglesia que tenían problemas. Ay, siempre estaban allí. Es que nos caímos mal. Y siempre estaba 2 o 3 ocasiones conversando con ellas dos. Una de ellas vino al final y me dice: pastor, mire, ya me cansé de esto. Yo quiero hablar con la hermana que me perdone. ¿Por qué no habla y diga? Yo quiero tener paz en mi corazón, que me perdone. Y me alegré mucho y llamé a la otra hermana. Y cuando dice hermanita, le digo: mire, hermanita, ella quiere pues que las cosas cambien entre ustedes, que haya paz, son hermanas en Cristo. Y la otra hermanita dice: sí, yo quiero que me perdone, mire, yo quiero tener paz, porque no hay razón para estar disgustada. La otra solo quedaba mirando así como sospechosa. Y al final oramos los tres. Y yo le dije a la otra hermana: quédese conmigo un minutito más. La hermana que había pedido perdón salió contenta, oiga, gozosa. Sabía que había hecho lo bueno, lo correcto, lo que debemos hacer. Y fui a fondo con la otra hermana. Hermana, no la vi convencida. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no la veo con gozo? Y me quedé muy sospechosa. Pastor, ¿quién sabe qué hay detrás de eso? ¿Quién sabe qué quiere además de eso? ¿Comprende? Qué difícil, hermanos. Y esto tiene que ver con la santidad. Es natural en nosotros que siempre estemos con sospecha. ¿Quién sabe qué viene detrás? Es natural, así nacemos. Y precisamente por eso decimos: es una batalla de todos los días. Que ninguno de nosotros ose decir esta mañana: no, ya pasé todo eso, ya ahora sí. No, hermano, no hemos terminado. Por muy exitosa que sea tu vida espiritual y que sea más exitosa posible, no has terminado. Todos los días hay batalla. ¿Sabe por qué? Porque todos los días Satanás está haciendo su obra y quiere destruir nuestra fe. Entre más te sientas cerca de Dios, más cerquita del carácter de Cristo, cuidado que Satanás viene con más fuerte. No cesa de atacar. Pero muchas veces, hermanos, Satanás no necesita ni atacar nada. Eso está en nuestra propia naturaleza. Tenemos que batallar con esta necesidad de ser santos en Cristo.
La Biblia nos muestra que la voluntad de Dios es que nos perfeccionemos en la santidad, es decir, viviendo de acuerdo a las normas de una nueva vida en Cristo, porque de eso se trata la salvación en Cristo, hermanos. Ser santos para Cristo significa marcar todos los días la diferencia entre una vida vieja relacionada con el pecado y una vida nueva batallando contra el pecado y venciendo en Cristo todos los días. Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay mucho que aprender, hermanos. Otra vez la palabra nos viene completa. No solamente nos dice qué quiere Dios, sino para qué. Hay un propósito siempre. Dios levantó entre la iglesia. Este pasaje de Efesios 4 está dedicada a la iglesia, a que todos entendamos que todos tenemos un rol específico que hacer en la iglesia. No olvide, hemos venido aprendiendo mucho en el libro de los Hechos. La iglesia es un cuerpo. La iglesia no es un individuo, es un cuerpo donde todos somos miembros los unos de los otros. Nos complementamos en lo que hacemos. Y entonces, en este cuerpo, unos son apóstoles, otros son profetas. Recuerden que hace pocos días estuvimos diciendo que lo de apóstoles y profetas ya no está vigente hoy. En el tiempo en que Pablo escribió esto, sí, señor, esto estaba vigente. ¿Por qué? Porque todavía en el tiempo de Pablo no se había completado la escritura de la Biblia y Dios seguía levantando, revelando cosas. Pablo mismo pues fue un profeta en el Nuevo Testamento. Dios le reveló cosas y Pablo mismo fue un apóstol. Pero una vez que se cerró la escritura, ya Dios no tenía nada más que revelarnos. No había ninguna palabra nueva más que darnos. Allí se acabó la función de apóstoles y profetas. Ahora bien, sigue diciendo la Escritura que Dios levantó evangelistas, que así son los misioneros que andan por todas partes predicando la palabra, los pastores, los maestros, pero el propósito aquí es importante. ¿Para qué Dios levanta todos estos roles, quehaceres, líderes? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿A quiénes, hermanos? A los santos. ¿Sabe qué? Nosotros no somos llamados a perfeccionar al mundo. El mundo se convulsiona con cosas tan llenas de perversión en el mundo. Óigame, la droga, los pleitos, los levantamientos sociales, el homosexualismo, el divorcio, la contienda, tanta cosa, ¿no? Eso es propio del mundo. Nosotros vamos a luchar contra el narcotráfico. ¿Corresponde a la iglesia eso? Bueno, nosotros no vamos a resolver esos conflictos que son del mundo. Dios nos ha llamado a llevar el mensaje porque Dios quiere resolver la vida de cada individuo, cada persona. Sí, a Dios le interesa cambiar al drogadicto en una vida recta. Sí, a Dios le interesa cambiar al mentiroso a una vida recta. Comprende que Dios quiere usarnos como instrumentos para predicar la palabra y rescatar la vida de cada individuo, no importa de dónde venga. Y una vez que esa persona sea salva en Cristo, entonces nos corresponde como iglesia trabajar para la perfección de esos santos, porque ahora son llamados santos en Cristo. No corresponde a la iglesia tomar el poder en ninguna nación para cambiar a esa nación. Entendamos esto. No ha llamado Dios a ninguna iglesia para gobernar una nación. No. No vamos a llamar reino de Dios a un mundo siendo mundo lleno de pecado. Vamos a llamar reino de Dios a que todos los gobernantes
sean cristianos. No. Dios no ha llamado a la iglesia, y estoy repitiendo, hermanos, para enfatizar. Dios no ha llamado a la iglesia para gobernar naciones. Dios ha llamado a la iglesia para cambiar a individuos. Y una vez que los individuos cambien, va a cambiar la familia. ¿Comprende? Más bien, cuando han habido naciones que de alguna u otra forma han manifestado piedad delante de Dios y ahora abandonaron a Dios, quitaron a Dios de las aulas de la escuela, de las reuniones más importantes de una nación, hicieron a un lado a Dios. Vea cómo está el mundo. Se matan unos a otros en las calles y en las escuelas. No, hermanos, no nos corresponde a nosotros tomar el poder del mundo. Nos corresponde conquistar el corazón de cada persona para la gloria de Cristo. Y que cada persona que dé lugar a Cristo en su corazón sea encontrado entre los santos de Dios, parte de la iglesia, y edificarnos unos a otros como cuerpo de Cristo. Así concluye el verso 12, que nos ha llamado para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, de la predicación, para la edificación, quiere decir para la consolidación de la iglesia como cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo constituyó a la iglesia para que por su gracia y su poder, obrando en nosotros, nos perfeccionemos en su servicio cada día. Hermanos y hermanas, la palabra clave de todo esto es servicio. ¿Cómo podemos servir a Dios desde la iglesia donde estamos? ¿Cómo podemos servir como instrumentos de Dios eficaces para perfeccionarnos en Dios unos a otros? La edificación de la iglesia es constante y sin final. Óigame, hay iglesias que están más avanzadas que otras en misiones, en discipulado, que crecen más que otras. Eso es verdad. Ninguna iglesia se parece a otra. Hay unas que hacen más que otras, tienen más obras misioneras que otras. Eso es verdad. Pero una cosa muy importante: ninguna iglesia local puede decir, ya llegamos hasta aquí, esto es una iglesia completa. Ninguna. Seguimos caminando. Ninguna iglesia puede decir, hemos llegado a la meta final, porque el crecimiento, la edificación de la iglesia es constante y sin final. Nuestra vida en santidad no es una elección tampoco, no es si queremos, es un mandato preciso del Señor. Estamos hablando del ser santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y no está diciendo, les recomiendo que sean santos, me parece bien que sean santos. No, es un mandato. Nuestra vida en santidad no es una elección, no es una opción, no es si queremos, es un mandato. Primera carta de Pedro dice, Primera de Pedro 1, versos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, nuestro modelo de santidad es el Señor Jesucristo. Nuestro modelo de santidad no es el mejor predicador que usted haya conocido o que admire, el mejor pastor que usted puede respetar o admirar. Mire, qué bueno que unos con otros seamos ejemplos el uno del otro. Mi mejor ejemplo es mi abuelito, mi papá, mi vecino, el hermano diácono, el maestro de escuela dominical. Qué bueno, la Biblia nos manda a ser ejemplos el uno del otro. Pero nunca será tu modelo supremo, porque el modelo supremo solo es Cristo. Cristo es el modelo supremo, y el modelo supremo no solamente para que le admiremos, sino para que le imitemos. No olvide el apóstol Pablo diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. A Cristo no lo admiramos como algo ajeno. Ay, Señor, qué humilde que eres, qué manso, qué sabio. Sí, es todo eso, pero Él quiere que seamos como Él.
hasta llegar a la plenitud de Cristo, que quiere decir hasta llegar a ser como Cristo es. Nuestra santidad nos separa del mundo. Repito, hermanos, de la mundanalidad, no de la gente. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17 dice la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No por casualidad, hermanos, la Biblia nos dice en solo el arranque de la Biblia, el libro de Génesis, ¿por dónde entró el deseo de Eva de comer el fruto? Por los ojos. Y vio Eva que el fruto era deseable para comer. Hermanos, lo que el apóstol Juan nos está diciendo en esta carta es los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hermanos, cuando deseamos todo aquello que no conviene a nuestra vida espiritual. Quiero decir algo más, quiero decir algo que lo hemos estado diciendo en los últimos días, con mucha insistencia. En términos humanos, materiales, carnales, el mundo es deseable. Los placeres del mundo son deseables. Yo sé que muchos, puede ser, aquí, en cualquier otro lado, en cualquier otra iglesia, qué alegre que hemos pasado esta mañana. Pero algunos estarán diciendo, aún por muy alegre, como yo hubiera deseado estar con mis amigos. Allá como siempre me gozaba con ellos, en el tiempo de la cerveza, en el tiempo de los juegos de azar. Porque aquí pues qué bonito, pero eso no es lo mío, yo no soy espiritual. Porque el mundo es deseable, hermanos. Y los gallos, y las fiestas patronales, y montar los toros, ¿verdad que para mucha gente? Óigame, ¿qué cuesta desprendernos de todo aquello que son las fiestas patronales? Ay, pastor, los hípicos. Cuesta, hermanos. Sed santos como yo soy, porque yo soy santo, dice el Señor. Tienes que apartar tus ojos de todo aquello que todavía te atrae al pecado. Apártate de todo eso. ¿Sabes por qué? Qué precioso este verso 17. Porque el mundo pasa. Todo pasa. Los deseos del mundo pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo demás se queda aquí, hermanos. Tus propios vicios. Cuánto disfrutabas de emborracharte hasta no más poder cuando tenías 30, 15, 20. Ya a los 60 ya no puedes, ¿verdad? Ni siquiera con un traguito ya quedas más. Todo eso pasa, hermano. Placeres pasajeros. Pero el que permanece en Cristo es para la eternidad. Y esa es la parte que más tenemos que consolidar en nuestra comunión con Dios. La distinción del creyente, la diferencia del creyente es que aunque estamos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. En el verso 15 siempre de este pasaje que estamos considerando, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mayor gozo del creyente es que sabe que los resultados de la salvación por gracia son eternos. Todo lo que se desprende de nuestra salvación en Cristo es para siempre. El verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hermanas, nuestra separación implica vivir en integridad. Muy bien, pastor, yo quiero separarme del mundo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué significa?
¿Cómo comienzo? Hermano, hermana, aprendamos bien uno de los valores más importantes, una de las características más importantes de la vida cristiana: la integridad. Ser íntegros. Quizá muchas veces usamos esa palabra sin entenderla bien. ¿Qué es la integridad? Si usted va al diccionario para entender mejor esa palabra en nuestro propio idioma, integridad significa todo lo que está completo o que tiene todas sus partes. Aplicada a una persona es toda persona que posee entereza moral. Mire, ¿qué cuesta ser un íntegro? ¿Sabe por qué? Porque de repente usted dice, esa persona es bien trabajadora, viene puntual a la hora y hace bien su trabajo, solo que mucho habla. Es que, oiga, si no es de una es de otra. Óigame, aquella persona es al revés, bien calladita, bien aplicada, no se mete con nadie, pero bien irresponsable. Es que si no es de una es de otra, ¿verdad? Cuando dice integridad es que lo tiene todo. Esa es la persona ideal. Ay, hermanos, de verdad que no digo que no haya, pero es difícil encontrarla. Integridad. Y nosotros los creyentes en Cristo estamos llamados a ser íntegros al modelo de Cristo. Una persona íntegra es una persona entera, no está dividida. Su comportamiento no es circunstancial, es decir, no es por las conveniencias ni por el momento o para que me vean, sino que siempre muestra rectitud, está sujeta a la verdad, y este principio no cambia. Es que yo me portaba bien con el otro jefe, este me cae mal. ¿Por qué eras íntegro antes y ahora no? Por causa del otro, eso es circunstancial. Porque me convenía más con el otro. No, hermano, nosotros no podemos ser cristianos de conveniencia. Tenemos que aprender a ser cristianos de una sola pieza. A los ojos de Dios, puros y santos siempre. Siempre, hermanos. Este es un principio que no debe cambiar en nuestra vida diaria. Dios demanda que nuestra vida de santidad sea íntegra. Dios mandó al rey Salomón a mostrar integridad. No es solamente que Dios usa esa palabra integridad como un concepto vago en la Escritura, sino que es un mandato a hombres y mujeres que le han servido siempre. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versos 4 y 5. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, Dios hablando a Salomón, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Hermanos, hermanas, la integridad del creyente frente a Dios le trae muchas bendiciones. Toda persona íntegra delante de Dios puede esperar grandes bendiciones de Dios, respuesta de Dios a sus oraciones. El rey David reconoció que a Dios le agrada la integridad. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, el versículo 17, hablando el rey David, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Quiere decir que tú siempre estás observando el corazón, la vida de los que confían en ti, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Señor, yo sé que tú conoces el corazón recto de cada uno. ¿Alguien de nosotros puede esconder algo de Dios? No se equivoque. No hay una sola cosa, ni la más pequeña, que nosotros podamos esconder de los ojos de Dios. Muchos otros han definido la integridad como aquello de que es todo aquello que hacemos cuando nos ven
como cuando no nos ven. Porque, oiga, qué cosa propia de la carnalidad, de nuestra naturaleza humana, es que somos de un modo cuando nos ven y de otro modo cuando no nos ven. Cuando nos ven, queremos aparecer, dar una imagen de rectitud, de ser buena gente. Pero cuando no nos ven es cuando sacamos el yo verdadero, el yo de lo más profundo. Siempre doy este ejemplo sencillo, hermanos. Si cuando ya aquí nos vamos y todos nos despedimos y nos vamos y alguien dejó un celular por ahí, ¿qué va a hacer usted? Ay, ¿quién será? Voy a tomar el celular y ya se fue todo el mundo. Voy a dárselo al pastor, al hermano guarda, por si alguien viene y que vea de quién es. O lo otro, ¿verdad? Y si se lo doy al guarda y él se lo toma, mejor me lo tomo yo. Ay, hermano, qué naturaleza carnal tan común. Y alguien te dice, devuélvelo, no es tuyo. ¿A quién? ¿Para qué? Mejor yo, porque de todas maneras no van a encontrar al dueño. Integridad, hermanos. ¿Y cuál es la posición real de la integridad? Lo devuelvo porque no es mío. Y alguna persona responsable tiene que haber. Pero, y si aquel no lo devuelve, ese ya no es tu problema. El punto es que no es tuyo. Si tienes la posibilidad de descubrir de quién es la cartera, el celular, el paraguas, qué problema, hermano, yo quiero decir, porque para algo estamos predicando, ¿no? ¿Cuántos hermanitos y hermanitas en todos los cultos, después de cada culto, pastor, no vio mi Biblia? Ay, hermanita, despídase de ella. Esa Biblia, hermano, fue el regalo de bodas. Ay, qué triste, ¿verdad? Despídase, porque. Y eso que sabemos que hay cámaras por todos lados. ¿Verdad que si nosotros creyésemos que todos fuésemos íntegros, no necesitaríamos cámara? Hermano, ¿alguien vio una Biblia de ella? Sí, hermano, yo la tengo, mira, aquí estaba. Ay, pero eso no ocurre. ¿No ha visto mi sombrilla? Ay, hermano, un montón de sombrillas que se han perdido. Y tan fácil, hermanos, que es decir, hermanita, mire, ahí quedó algo. Como no, al día siguiente, hermanita, miren aquí en el culto pasado alguien dejó a alguien aquí. Ya. Sí, hermano, qué bueno, gracias a Dios. Eso ha ocurrido 5 veces en 100. Estoy diciendo seriamente, hermano, la carnalidad pecaminosa. ¿Para qué voy a devolver eso si nadie, de todas maneras, nadie me vio? Ahí está el problema. ¿Nadie te vio? ¿Verdad que es más vergonzoso cuando en la cámara sale quién fue? Eso que lo vemos nosotros. Dios te vio aunque ninguno de nosotros te haya visto. Eso es lo que se llama, ¿cómo? Integridad. Dios bendice a los íntegros. La integridad, hermanos y hermanas, demanda conocimiento de la voluntad de Dios. Solo el que conoce la palabra y sabe que Dios ve todo lo que hacemos, ese vive en rectitud y santidad, en integridad. El que no le importa. Santiago 1:22 dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es, hermanos, cuando no somos íntegros nos engañamos pensando que nadie me vio y que mi vida sigue tan recta como antes. No, hermanos, la santidad es un asunto entre tú y Dios, no tanto entre nosotros. También entre nosotros es importante, pero más importante que entre tú y yo es que la santidad, la integridad, la rectitud es un asunto entre tú y Dios, porque Él es el que nos ha transformado para su gloria. Muchas personas pretenden vivir un cristianismo a su modo, es decir, un cristianismo sin Cristo. Esto es imposible. Si somos cristianos, tenemos que dar muestra de que nuestra vida está completamente puesta bajo la autoridad del Señor Jesucristo,
bajo la guía del Espíritu Santo, enseñados constantemente en su palabra. No hay otra manera de vivir el cristianismo. Aprendamos cada día a apartarnos de la manera pecaminosa propia del mundo y dediquémonos a servir fielmente al Señor para honrarle en todo y edificándonos cada vez más en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito tu nombre, siempre grande y poderoso. Gracias por la palabra que nos instruye, que nos enseña tu voluntad. Enséñanos cada día a vivir en rectitud, rechazando nuestras propias vanas maneras de vivir, nuestra manera pecaminosa de vivir el cristianismo. Ayúdanos, Señor, a entender mejor lo que significa una vida íntegra delante de ti y ser la iglesia de este tiempo que necesita mucho la predicación de tu santo evangelio. Gracias por todo lo que nos has dado en este momento, en esta hora, en esta mañana, en el nombre precioso y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.